Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Abarán, en esta mesa redonda que hemos titulado Cáncer y Prevención, una responsabilidad de todos. Quiero comenzar agradeciendo especialmente a la Junta de Abarán, pues que ha hecho posible que esta tarde estemos aquí y sobre todo por vuestro compromiso que tenéis constante con la salud de este municipio. Yo me llamo Silvia Martínez, yo trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer y soy la responsable de los programas de prevención. Yo soy educadora social de formación y ya esta tarde me toca a mí moderar la mesa. Realmente quien la compone, quien va a hablar, son los que tengo aquí a mi lado. El objetivo de esta mesa es informar, concienciar y ofrecer herramientas claras sobre la prevención del cáncer, sus factores de riesgo y la importancia de participar en los programas de cribado. Lo haremos desde una mirada interdisciplinar, cercana y adaptada a la realidad local de aquí del municipio de Abarán. Cuando hablamos de cáncer muchas veces, o la mayoría de las veces, pues pensamos en la enfermedad, en el tratamiento, en la quimioterapia, en los procesos oncológicos, pero raramente se nos olvida que la enfermedad del cáncer se puede prevenir. Entonces, hoy precisamente queremos poner el foco en algo tan fundamental, la prevención de la enfermedad y todo lo que sí podemos hacer antes del diagnóstico y en sus fases más tempranas. Para ello hemos querido contar con profesionales de distintos ámbitos, porque la prevención del cáncer no depende solo de una persona o de una profesión, al final es responsabilidad de todos, de ahí el título que le hemos puesto a esta mesa redonda. Entonces, durante una hora aproximadamente abordaremos este tema desde las distintas perspectivas y lo dividiremos en 6 bloques diferenciados. Cada ponente tendrá aproximadamente unos 5 minutos. ¿Parece bien? Muy bien. Yo creo que era un poco más largo. Sí. Vale. Aproximadamente sobre la marcha también, porque lo que queremos también ajustarnos, sí que os pido ajustarnos un poco al tiempo por el tema de abrir luego diálogo, por si alguno de los aquí asistentes quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, pues que haya tiempo también para eso. Antes de nada lo que quiero es presentaros a los componentes de la mesa. A mi izquierda tengo a Eduardo González Martínez Lacuesta, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer a nivel regional de la provincia de Murcia y hoy nos presentará la asociación que trabaja en prevención, trabaja en el apoyo y acompañamiento al paciente oncológico y a sus familiares y trabaja también en investigación. Bienvenido, Eduardo. También contamos con la doctora Pilar Martínez, que es médica de familia aquí en el Centro de Salud de Abarán, que nos aportará la visión del día a día en la consulta y el contacto directo con la población. Amalia García, bienvenida Amalia, especialista en radióloga, especialista en radiodiagnóstico patológico mamario, y ella nos ayudará a entender la importancia de la detección precoz y los programas de cribado. Y por último, Clara Gómez, la farmacéutica, también de aquí de Abarán, bienvenida Clara, y que ya nos hablará del papel de la farmacia también en la prevención, en el autocuidado y la educación sanitaria. Así que bienvenidos a todos. Y antes de dar paso, quería hacer un matiz muy importante, y es que cuando hablamos de prevención podemos diferenciar 3 tipos de prevención. Está la prevención primaria, que es evitar que el cáncer aparezca, pues a través de la promoción de la salud, de hábitos de vida saludables, que es un poco lo que esta tarde vamos a hablar. Hay una prevención secundaria, que es detectarlo de forma muy precoz, que es lo que Amalia nos explicará a través de los programas de cribado. Luego ya hay una prevención terciaria, que ya lo que busca es mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones. Hoy nos centraremos especialmente en la prevención primaria y secundaria, porque ahí es donde la ciudadanía, donde todos tenemos un papel protagonista y activo. Vale, pues Eduardo, comenzamos contigo. Desde la Asociación contra el Cáncer, ¿por qué es tan importante hablar de prevención? ¿Qué papel juega dentro de vuestra entidad, dentro de la Asociación del Cáncer? Bueno, buenas tardes. Antes de nada, agradecerles a todos ustedes la presencia esta tarde en esta mesa redonda. Agradecer a la Junta Local de Abarán, a Trini y a Clara, que no solo hoy, sino a lo largo de todo el año puedo garantizarles que son una de las juntas locales más activas de toda la región. Sé que el día 18 tuvieron otro evento, sé que el jueves van a tener otra cuestión. O sea,
creo que tienen que estar orgullosos de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Abarán. Agradecer a las compañeras de la mesa que me acompañan y estar orgullosos de los jóvenes que son, ¿no? Eso lo que significa es que hay recambio y que hay gente que va a continuar con el trabajo que iniciamos algunos hace más de 40, 50 años, ¿no? Agradecer a Silvia la organización de esta mesa redonda. Ella es la responsable, como ha dicho, de prevención. Y bueno, de hecho, esta introducción, comentarles un poquito, a vuela pluma, de una forma muy gruesa, qué es la Asociación Española contra el Cáncer y básicamente en qué trabaja, ¿no? Luego ellas ampliarán más este tema y en el coloquio pues iremos centrándonos más en los temas que a ustedes les interesen. La Asociación Española contra el Cáncer tiene más de 60 años de trayectoria en lo que es España y en lo que es la región de Murcia y basa su trabajo en 4 ejes fundamentales, ¿no? El primero de ellos, que es el que vamos a abordar aquí hoy con más énfasis, es la prevención. Ya ha comentado Silvia algunos aspectos de ella. Trabaja también en lo que es toda la asistencia. Quizá este sea el tema que menos conoce la gente y que más nos interesa que conozcan, porque la asociación no solo tiene como eje al enfermo, sino que trabaja muchísimo en lo que es todo su entorno. Esas personas que un buen día tienen información de que su familia, un pariente, un amigo tiene cáncer y necesitan el apoyo de la asociación para hacer frente a esta enfermedad. Un tercer eje importantísimo para nosotros es el eje de la investigación. Sin la investigación no habría curación del cáncer y en ese eje la asociación destina decenas de millones de euros todos los años para crear nuevos tratamientos, para mejorar los diagnósticos y para hacer que esta enfermedad, como luego en algún momento comentaremos, empiece a tener una supervivencia extraordinaria, ¿no? Simplemente una nota, dentro de 5 años, 4 años, en 2030, tenemos fijado el objetivo de la asociación de que el 70% de los cánceres tenga curación, el 70% de los cánceres. Todo esto en gran parte se va a lograr con la prevención. Pero hemos añadido una cuarta pata al trabajo que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que es la humanización. Entendemos que esta enfermedad no es una enfermedad parecida a cualquier otra. Uno se rompe una pierna, va al traumatólogo, lo escayolan y aquí paz y después gloria. El cáncer no es así. El cáncer es una enfermedad que su diagnóstico es un diagnóstico duro, es un diagnóstico que no solo se le hace al enfermo, se hace a toda la familia, se hace a todo su entorno y que normalmente la duración, en el caso de que las cosas vayan bien, pues está en torno a 1 año o 2 años. Y lamentablemente en aquellas ocasiones en las que va mal, bueno, pues para eso está la asociación, para apoyar a través de todos los servicios que presta. Y entre otros, por ejemplo, pues nuestro servicio de psicología. Todos los hospitales oncológicos de la región de Murcia tienen un psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia apoya todo lo que afecta a cuidados paliativos allí donde el Servicio Murciano de Salud no llega, y una cosa importantísima también, el acompañamiento del duelo. Esas situaciones que en ocasiones se producen y que necesitan el apoyo psicológico para sobrellevarlas de la mejor forma posible. Yo creo que con esta introducción he contado un poquito lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer, he intentado no sobrepasar los 5 minutos y Silvia, lo que tú nos digas. No, me gustaría que hablaras la prevención, ¿no? Bueno, muy ¿Cómo bien. trabajamos la asociación? Efectivamente, La prevención desde la asociación. En la Asociación Española contra el Cáncer trabajamos en aquellos ámbitos de la prevención que casi con toda seguridad todos conocemos, pero que lamentablemente muy poquitos hacemos, ¿no? Alimentación saludable. Todos conocemos la dieta mediterránea, todos lo conocemos en una región en la que la fruta y las verduras, bueno, pues las tenemos todos en nuestras huertas y, sin embargo, tengo que decirles que somos de las regiones que menos fruta y verdura se consume. Eso es una contradicción tremenda. Las tenemos aquí, las tenemos a nuestro lado, sabemos que son sanas, sabemos que son saludables y, sin embargo, no consumimos toda la fruta y verdura que necesitásemos. Alimentación, fundamental. La segunda causa, que también todos conocemos, es el sedentarismo. Lamentablemente, la región de Murcia es una de las regiones de España que más obesidad y sobrepeso tiene. El 50% de los mayores de 50 años tenemos sobrepeso, obesidad, y nuestros niños, lamentablemente, son los niños más obesos de toda España. Tenemos que cuidar estos extremos porque sabemos que la obesidad no solo acarrea un montón de enfermedades, sino que también influye directamente sobre el cáncer. Y luego hay una tercera pata que no deja de ser igual de importante, que es la pata de los tóxicos, básicamente alcohol y tabaco. Y desde la asociación estamos absolutamente preocupados por esta nueva moda que se está vendiendo como saludable, que es el vapor.
hay que decirles a aquellos que lo consumen que el vapor no es una solución, es un problema. Y es un problema que la industria del tabaco ha creado para no perder esa clientela que de alguna forma estaba perdiendo, ¿no?, después del trabajo de, entre otros, la Asociación Española contra el Cáncer en materia de prevención. Coméntenlo ustedes. El vapor no es una solución. El vapor es la puerta de entrada al tabaco y es la puerta de entrada básicamente al cáncer de pulmón. En todas estas cuestiones trabaja la Asociación Española contra el Cáncer, trabajamos en la prevención, porque hay que decirles que con estas bases el 40 o el 45% de los cánceres sería evitable. Y ese es un mensaje muy importante. Y otro mensaje que quiero trasladarles a ustedes y a todos los jóvenes de Abarán es que la salud no empieza a los 50 años. La salud empieza cuando se es joven. La salud se empieza cuando todos estos hábitos, la alimentación, el ejercicio físico y el abandonar estos hábitos tóxicos empieza a realizarse, y eso lo que nos hará será tener pues una esperanza de vida mayor y una calidad de vida de una forma mucho mejor, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos, Eduardo, que casi la mitad de los casos de cáncer se pueden prevenir con hábitos de vida saludables. Ahora quería preguntarle a Pilar, ¿estos hábitos de vida saludables cómo se traducen o cómo es el día a día en la consulta de atención primaria? Bueno, muchas gracias, Silvia. Y nada, en primer lugar, dar las gracias a la asociación por esta invitación, porque bueno, para mí es un honor compartir esta mesa, sobre todo con profesionales abaraneras. Luego, en segundo lugar, también quiero destacar la labor de su presidenta, que también es mi amiga Clara, porque hace un trabajo ejemplar, demostrando que, como ha dicho Eduardo, cada vez somos más la gente joven, que desde cualquiera de nuestros ámbitos estamos más involucradas, más concienciadas con el hecho de ayudar o aportar nuestro grano de arena a esta lucha contra el cáncer. Como antes han comentado, somos nosotros en atención primaria quienes vemos realmente el impacto de esos hábitos, la mayoría de veces antes de que aparezca ninguna enfermedad. Son realmente las cifras lo que nos dice que en torno al 40-50% de esos cánceres se podrían prevenir si esos hábitos se modificaran. Aparte, lejos de esto, de las cifras, los números, lo que a la gente le preocupa es que, por ejemplo, bajan a la consulta y nos solicitan pues, realizarse más pruebas diagnósticas, seguimiento más estrecho por parte del especialista, hacerse analíticas con marcadores tumorales. Y todo eso está fenomenal, porque realmente eso está fantástico. Y hay que hacer las pruebas de cribado, como ahora Amalia nos comentará. Pero realmente nosotros también tenemos mucho trabajo a la hora de concienciar a la gente de que gran parte del trabajo que ayudará a su salud y que los protegerá está en sus manos. Como ha comentado Eduardo, los principales temas que a nosotros nos incumben, pues el tema del tabaco, que en el que más me centraré, el sedentarismo y la alimentación. Por ejemplo, con el tema del tabaco, que sí que lo vemos prácticamente a diario en la consulta, pues claro, la gente ya ha bajado muchas veces a la desesperada, que han intentado dejar de fumar varias veces y pues buscan esa ayuda farmacológica, que tienen un amigo o un familiar porque se ha tomado las pastillas estas del tabaco y la ha dejado. Entonces, claro, nosotros lo que intentamos hacer es intentar preguntarles qué es lo que les cuesta de cambiar ese hábito. Porque al fin y al cabo, tú le preguntas a un paciente, vale, ¿quieres dejar de fumar? ¿Y cuánto fumas? Y te dicen, lo normal. Entonces, nosotros lo que intentamos sacar de ellos es eso, qué les cuesta de ese hábito, o de que lo han dejado y han vuelto a recaer. Entonces, la mayoría de veces la respuesta pues, es una dependencia física a la nicotina, una dependencia psicológica, pues por estados de una rutina estresante, un estado de ansiedad y luego la mayoría de veces el entorno social. De esta forma nosotros establecemos, pues bueno, ahí esa breve entrevista que tenemos con los pacientes, iniciamos el tratamiento farmacológico y pues llevamos de alguna forma un seguimiento un poquito más estrecho. También mencionar que
En cuanto al sedentarismo, sí que nosotros contamos aquí en atención primaria con la gran suerte de contar con el programa Activa, que seguro que muchas conocéis o incluso algunas formáis parte de él, que nos ayuda a impulsar a esas personas mayores que a lo mejor no quieren apuntarse al gimnasio o no quieren hacer ejercicio por su parte. Entonces, pues la verdad que eso es algo que sí que está teniendo muchísimo éxito y mucha demanda y por supuesto, muy buenos resultados en cuanto a los pacientes, porque mejoran de manera bestial a nivel osteoarticular, a nivel de factores de riesgo cardiovascular y se encuentran bien, que también es importante. También mencionar que desde la atención primaria no solo tenemos trabajo, no solo ese es nuestro trabajo, también contamos con una labor muy potente por parte de enfermería. En este caso nosotros, por ejemplo, tenemos a Fran, que es nuestro enfermero escolar, que acude muy a menudo a los colegios, pues comentando eso, hábitos de vida saludable en cuanto a ejercicios, dietas saludables, vacunaciones, que al final tenemos por seguro que cuanto antes asentemos esos conocimientos y la gente más joven se cale de esa información, pues más seguro será y será la forma de conseguir una vida más sana y más segura, desde luego. Y bueno, no sé si... Bueno, lo que sí que nos ha quedado claro es que desde el Centro de Atención Primaria se promociona la salud, que hemos dicho que al final, volviendo un poco a las cifras que nos ha dado Eduardo, la mitad de los casos de cáncer, casi la mitad, se podría prevenir, ya empezando con atención primaria. Pero me quedo, Pilar, no solamente porque estamos hablando de la prevención del cáncer, es que prevenimos el cáncer, pero también estamos previniendo otras enfermedades también, supuesto, sí. ¿no? Que al final vosotros recetáis salud, por ejemplo, lo del programa activo, lo de hacer deporte. Está muy bien, hay mucha gente, pero claro, es como que al final siempre les cuesta el paso de decir, pues mira, estoy aquí ya, porque parece que si no me lo dice un profesional o no, todavía ese trabajo de que la gente sea más consciente por sí misma de que realmente nadie está peor después de hacer ejercicio, nadie está peor después de dejar de fumar. Y al final, pues, pero cada vez la gente se va concienciando, por suerte, más. Bueno, yo creo que esta tarde va a servir un poco para precisamente, ¿no?, hacer ese altavoz y animar a la gente que a veces nos planteamos hacer ejercicio, salir a andar, pero decimos, es que yo solo, ¿dónde voy? Venga, el lunes, ¿no? Y siempre lo vamos posponiendo. Entonces, lo bueno de estos programas que existen es que no estás solo y además está planificado, y solamente es, pues, apuntarse, ¿verdad? Muy bien, gracias, Pilar. Clara, farmacéutica de aquí de Avara. La farmacia también es un espacio sanitario un espacio sanitario muy accesible y cercano a la población. ¿Qué papel juega la farmacia en la prevención del cáncer? Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a debatir sobre un tema que considero de gran importancia. Desde la farmacia nos encontramos en una situación privilegiada, ya que somos el punto de acceso más sencillo para la población en atención primaria. Desde allí tratamos de ayudar, desmitificar ideas erróneas y además recomendar productos de forma personalizada. Continuando con este tema, tratamos el autocuidado de las personas por ejemplo, de enfermos con cáncer, y porque consideramos que el viaje de un paciente con cáncer a menudo es difícil, es agotador y puede ser muy largo. Entonces intentamos acompañar de forma emocional y además otorgando conocimientos que quizás no conocían previamente porque nunca se habían visto en esa situación. Cuando hablamos de autocuidado, nosotros tratamos de dar ciertos consejos o mejorar la calidad de vida del paciente, sobre todo ayudando a aliviar los síntomas que generalmente son producidos por los efectos secundarios de la medicación, de la quimioterapia. Entre ellos, los principales suelen ser la sequedad de las mucosas, la diarrea, el estreñimiento o las náuseas. Para ello, nosotros tenemos diferentes productos de venta libre sin que tengan que pedir una cita previa al médico y podemos agilizar un poco este proceso. A veces también recomendamos ciertos suplementos, para eso sí que consultamos con el médico sí o sí,
pero podemos darle un soporte nutricional que muchos pacientes necesitan. Por otro lado, en cuanto a higiene y cuidado personal, también hay variaciones en estos pacientes y solemos recomendar siempre productos que no tengan ningún perfume o cualquier producto que pueda irritar. Desde la farmacia desaconsejamos totalmente a cualquier paciente con cáncer la automedicación, porque los medicamentos entre sí interaccionan, la quimioterapia es un medicamento y cualquier pastillita que nos tomemos puede interferir de una forma bastante importante. Además que si nos automedicamos podemos tapar un síntoma que nos está diciendo algo, nos está diciendo que hay algo que no está funcionando bien o cualquier información que para el médico puede ser muy importante y crucial para ese tratamiento. Y eso lo podríamos aplicar tanto al paciente oncológico que estaba nombrando como a la población general, ¿no? Eso lo extrapolamos para todo el mundo. La automedicación. Vale, mira, hemos nombrado los factores de riesgo, se ha nombrado el alcohol, se ha nombrado el tabaco, se ha nombrado el sedentarismo, la obesidad, y hay un factor de riesgo que lo tenemos como muy olvidado y es el sol. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, porque el cáncer de piel está muy asociado, la mayoría de los casos, por la exposición solar. Es verdad que yo creo que ya estamos muy concienciados, sabemos que cuando vamos a la playa, cuando vamos a la piscina, cuando es verano, que nos tenemos que proteger del sol. Pero ahora no tenemos playa, pero el sol sigue estando. Entonces, hay que protegerse igualmente. Me gustaría preguntarte, Clara, porque en la farmacia el tema de, bueno, factor 50, factor 30, cada cuánto tiempo me lo he hecho, bueno, todas esas cosas. El tema de la vitamina D, que también nos preocupa mucho, de que si me echo la crema... Entonces, ¿puedes hablarnos un poco, comentarnos eso? Por supuesto. Pues a mí para esto me gustaría empezar diciendo que para saber por qué nos estamos protegiendo hay que saber de qué nos estamos defendiendo. Y es que hay una energía que es invisible, que es la radiación, que incide y provoca mutaciones en nuestro ADN. Los dos principales tipos de radiación son la ultravioleta A y la ultravioleta B. La A, bueno, quizás la enlazamos más con el envejecimiento, aunque también puede alterar el ADN, pero es realmente la B la que provoca quemaduras solares, mutaciones y es la principal causante de los cánceres de piel. Cuando hablamos de cáncer de piel, también hay que diferenciar entre diferentes tipos principales, ¿no? Como la queratosis actínica, el melanoma, que suele ser el más agresivo, y el carcinoma vasocelular y espinocelular como los principales tipos. ¿Cómo podemos protegernos? Pues está la protección física, que hablaríamos de la ropa, de buscar la sombra, de utilizar gafas de sol, la gorra, que parecen tonterías, pero que sí que protegen mucho. Y por otro lado está la protección química, que es el uso de fotoprotector solar, que hay que utilizarlo en verano o en invierno, si está nublado o si hace sol, porque la radiación sigue estando ahí. Nosotros recomendamos reaplicarlo cada 2 horas, cada 3 como mucho, pero hay que hacerlo porque se va, es que la piel lo absorbe, hay otra parte que depura que expulsa y eso se va y hay que reaplicarlo. Por otra parte, el SPF, el factor de protección solar, yo siempre recomendaría de un 50 para arriba. Es verdad que hay personas porque por su condición cutánea, por otras enfermedades que puedan tener, utilizan el del 30, que ya se considera una protección elevada. Pero, en mi opinión, del 50 para arriba. ¿Vale? Y esa sería mi opinión. No, me ha gustado mucho el mensaje que has dado porque hemos hablado yo te he preguntado por las cremas, los factores de riesgo y es verdad lo que nos ha dicho Clara, que aparte de la crema está la protección con una gorra, con un sombrero, con hidratarnos, evitar las horas centrales del día, todas esas cosas es una forma también de protegernos y prevenir de alguna forma el cáncer de piel. Muchas gracias. Vale, pues vemos que la prevención está muy presente en los espacios más cercanos, como atención primaria y las farmacias. No es solamente en los hospitales. Cuidar nuestros hábitos es fundamental, pero la prevención no termina ahí. Si recordáis, hemos hablado de la prevención secundaria también, de una detección precoz. Para eso le vamos a dar el paso a Amalia, que nos va a explicar qué son los programas de cribado y por qué es tan importante, porque se puede detectar a tiempo y cambia mucho, ¿verdad?, a la hora de detectar, de diagnosticar un cáncer. Silvia, tengo 20 minutos, ¿verdad?
Los que quieras. Nos ponen ahí unos 20 minutos. Es que me asustó con los 5 minutos, digo. Sí, bueno, sí. lo primero, Vamos bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la asociación por haberme invitado a participar en esta jornada. También a los representantes del ayuntamiento y sobre todo a todos los vecinos y vecinas que habéis venido a escucharnos y a interesaros por estos temas. Sí, no sé, es que este está apagado. Me espero un poquito, ¿no? Que se oye. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias por invitarme, que me parece fundamental esta jornada, que gracias a la Asociación Avaranera por la labor que hacéis, a los miembros del Ayuntamiento y por supuesto a todos los vecinos que habéis venido a escucharnos. Vaya a estar un ratito escuchándome. Lo primero que se me dice es que os explique que es un programa de cribado y es una estrategia de salud pública en la que lo que se pretende es realizar pruebas a personas aparentemente sanas para diagnosticar enfermedades que todavía... vale, ¿se me escucha? Sí. Vale. Bueno, pues... ¿Este? ¿Sí? Vale, pues eso, que es un programa de screening o de cribado poblacional, es una estrategia de salud pública en la que lo que se consiste en realizar pruebas a personas aparentemente sanas dentro de un grupo amplio de población para descartar una enfermedad antes de que ésta aparezcan los síntomas. ¿Para qué sirve? Pues fundamentalmente para diagnosticar enfermedades en fases tempranas. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a disminuir la mortalidad, porque las complicaciones que van a tener esas enfermedades van a ser menos graves, porque va a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes, y porque va a reducir también los costes sanitarios y porque el tratamiento temprano va a ser más eficaz que el tardío. Por lo tanto, el balance riesgo-beneficio va a ser positivo. Os preguntaréis, si todo es tan bonito, ¿por qué no lo hacemos con todas las enfermedades? Pues porque los recursos que tenemos son limitados y entonces sí que es cierto que para aplicar la cantidad de recursos que lleva un programa de cribado, las enfermedades tienen que tener unas características específicas. ¿Qué características son? Pues que esa enfermedad tenga un tratamiento eficaz y que el diagnóstico precoz nos vaya a cambiar la evolución de la enfermedad. También es muy importante que la enfermedad sea frecuente y grave, es decir, que tenga una fase inicial detectable y asintomática. Muchas veces vamos a diagnosticar la enfermedad cuando todavía no ha dado la cara, no sabemos que la tenemos y de otra manera no la podríamos diagnosticar. Y la prueba que vamos a aplicar para diagnosticarla debe ser lo suficientemente segura, aceptable y fiable para que confiemos y el riesgo-beneficio sea muchísimo mayor el beneficio que el riesgo. ¿Qué cribados hay en el Servicio Murciano de la Salud? En nuestro servicio, en el SMS. Principalmente tenemos el cribado de cáncer de mama, implantado desde hace muchos años. Ya lo he repetido en todas las charlas a las que voy. En el área 9 tenemos la suerte que desde que se implementó, lo lleva el hospital, lo llevamos los facultativos del hospital. Y luego haré unas referencias con todo el revuelo que ha habido en el último tiempo, porque me parece que es bastante importante. ¿En qué consiste? Pues va a participar, antiguamente eran mujeres entre 50 y 69 años y actualmente nos encontramos en una fase de ampliación de ventana de la edad. Vamos a ampliar por abajo hasta los 45 y por arriba hasta los 72. ¿Qué prueba utilizamos? La mamografía. ¿Y cada cuánto tiempo? Cada 2 años. Todo esto luego se puede ir, tiene matices, pero digamos que este es el principal funcionamiento del cribado. El segundo va a ser el cribado de cáncer colorectal, en el que se va a invitar a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años y la prueba que se utiliza es la sangre oculta en heces. Se invita por carta también y luego el resultado los pacientes lo pueden llevar al centro de salud y incluso en algunas ciudades lo pueden dejar en las farmacias, es decir, que todavía más cómodo porque la prueba, cuanto más accesible, más participación. Y luego os diré exactamente por qué el tema de la participación. Y se va a hacer cada 2 años. Esto va a depender también de si es negativo o es positivo y luego el circuito en el que va a entrar el paciente. Y luego uno que está en fase de implantación y que creo que es muy importante es el cribado de cáncer de cuello uterino.
todavía no está implantado, quizás en algunas comunidades puede que sí, pero como sabemos que va por autonomías, pero bueno, en Murcia no, pero sí que está en fase de implantación. Se va a invitar a mujeres de entre 30 y 65 años y la prueba que se va a realizar es una citología determinando el virus del papiloma humano y en principio cada 3 años. Se me pidió también que hablara de la situación actual del cribado del cáncer de pulmón en España. El cáncer de pulmón en España, a día de hoy, en la actualidad, no tiene un cribado poblacional formal y generalizado establecido para el cáncer de pulmón, incluido en la cartera de servicios. Pero sí que se están haciendo múltiples informes internos de evaluación que están valorando el coste-efectividad, el impacto presupuestario, los posibles efectos adversos y de ahí todavía la discusión por la que no se ha implantado, ya que no hay un consenso y los presupuestos que tenemos son limitados. Lo que sí que hay y es muy interesante es un proyecto, el proyecto Cassandra, que es el Cancer Screening, Smoking, Cessation and Respiratory Assessment, que es impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, junto con otras sociedades, que lo que ha captado a múltiples a personas de alto riesgo, sobre todo personas fumadoras o exfumadoras de mucho tiempo. Participan centros de distintas comunidades autónomas y la prueba propuesta es un TAC de tórax de baja dosis. Los primeros resultados, la verdad es que son muy positivos porque se cree, todavía no hay resultados concluyentes, pero que hay una disminución en la mortalidad. Es decir, el factor más importante y el que cualquier programa de cribado quiere conseguir es no solo la detección precoz, sino la disminución a largo plazo, la curación y la disminución de la mortalidad. En resumen, el cáncer de pulmón no tiene un programa de cribado poblacional oficial en España a día de hoy, pero sí que tenemos múltiples proyectos y de peso que se están realizando y lo que nos puede ayudar a que el día de mañana sí que lo tengamos establecido. Tenemos estos proyectos pilotos. Las sociedades médicas creen que se podría reducir la mortalidad, lo que es muy importante, dado que esta enfermedad, la mortalidad sigue siendo muy alta y la detección temprana es clave. Hablando del cáncer de pulmón, ¿cómo no hablar del tabaco? El tabaco, hay evidencia científica, esto nadie lo podrá negar, es decir, evidencia científica es igual a evidencia estadística y estudios de mucho tiempo de duración con muchos pacientes en los que se han evaluado muchísimos ítems para llegar a conclusiones certeras. El tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. Su efecto no es inmediato, por eso en algunas personas puede generar duda, sino que es acumulativo, es dosis dependiente. A mayor cantidad y durante más tiempo, mayor es el riesgo. En cuanto al tabaco, saber que tiene más de 70 sustancias carcinógenas. ¿Y cómo actúan estas sustancias? Pues lo primero que hacen es dañar directamente el ADN de las células del epitelio bronquial. Van a hacer una cosa muy curiosa y es que producen alteraciones en genes supresores de tumores. Es decir, hay genes que nos protegen de que aparezcan los tumores. Si estos genes están inhibidos, esa protección la perdemos y eso lo hace el tabaco. Por otro lado, el paciente fumador tiene una inflamación crónica en su epitelio. Al estar las células constantemente inflamadas, están constantemente activas. Eso sabemos que una célula que está constantemente activa puede llegar un momento en el que deje de realizar su función normal y a lo único que se dedique sea a dividirse, y esa es la base del cáncer. Y por todo lo anterior hace que una célula normal pueda transformarse en una célula maligna. El riesgo depende de lo que conocemos como paquete años, se calcula así, y es el número de paquetes día por años fumando. El 80-90% de los cánceres de pulmón van asociados a tabaco. Es un porcentaje altísimo. Pero bueno, no me quiero poner tan seria y que todo sea tan negativo, aunque para mí el tabaco no tiene nada positivo, es decir, quiero mandar también pero sí que es cierto que el riesgo puede disminuir. Que aquellos pacientes que sean fumadores, que sepan que a los 10-15 años de dejar de fumar, el riesgo disminuye en un 40-50%.
Estamos hablando de una disminución del riesgo muy, muy significativa, pero también tienen que saber que aquellos fumadores de largo tiempo y muy fumadores nunca se va a igualar a la población general. Otro punto que a mí me gustaría tocar y que me toca especialmente la fibra es que en mi trayectoria profesional he visto cáncer de pulmón en mujeres, la mayoría de las veces eran mujeres, pero bueno, esto podemos cambiar, mujeres, hombres. En una casa había un paciente muy fumador y el conviviente era no fumador relativo. Si una persona fuma mucho y comparten espacio durante mucho tiempo, en comidas, viendo la tele, durante el largo del día, esa persona pasa a ser una fumadora pasiva. Es decir, y esa persona, si tiene una sensibilidad o no teniendo una sensibilidad alta, si la persona que la acompaña fuma mucho, la inhalación del tabaco le va a producir también a ella en ese epitelio esas mismas alteraciones y por tanto va a poder desarrollar un cáncer de pulmón. Por tanto, llamo a la solidaridad de todos los fumadores, ¿vale? Que si tú te quieres hacer daño a ti mismo, me parece genial, pero si estás en un entorno, sobre todo pensar en tu familia, en si tienes un bebé, si tienes una persona susceptible, o no tiene por qué ser una persona susceptible. Yo soy una persona no fumadora y la verdad es que no me gustaría tener un cáncer de pulmón por haber inhalado humo de otras personas. Entonces llamo a la solidaridad. A veces se ponen como muy reivindicativos cuando se hacen todas estas normas de no fumar, tal, que escuchen bien lo que produce el tabaco, que escuchen estas 70 sustancias cancerígenas, las mutaciones que producen y la mortalidad que tiene el cáncer de pulmón y ese 80-90% de cáncer asociado al tabaco. No nos olvidemos de los fumadores pasivos. Por tanto, el tabaco es un carcinógeno directo, produciendo mutaciones acumulativas en el epitelio respiratorio y, por tanto, y dosis dependientes. Un tema muy interesante y muy en boga y del que creo que hay que hablar y que se habla muy poco es de los otros aparatos, ¿no? De los otros dispositivos. Voy a centrarme en el vapor por el tiempo que tengo. El vapor se crea en 2003 en China por un farmacéutico chino, pero es a partir del 2015-2019 cuando se produce su auge mundial. ¿Por qué? Porque lo que se vende es que los efectos que tiene no son tan perjudiciales como los del tabaco, que no produce cáncer de pulmón y que prácticamente es inocuo. A día de hoy sabemos que no. Es cierto que no podemos comparar el tabaco, que ya los mayas y los aztecas hace 5.000 años lo utilizaban, que en el siglo XIX hubo una globalización brutal y que el primer estudio en el que ya se ve que hay una evidencia científica de que el tabaco causa cáncer es en 1964, es decir, contra un dispositivo o un utensilio que llevamos un par de décadas utilizándolo. Es decir, no tenemos todavía el tiempo suficiente ni los estudios de peso suficiente como para saber qué daños pueden realizar, pero ya sabemos cosas. ¿Qué sabemos? Pues los cigarrillos electrónicos no producen la combustión del tabaco, pero sí que generan un aerosol que puede contener nicotina, formaldehído, acetaldehído, acroteína, metales pesados como el cromo y el plomo y partículas ultrafinas. Algunas de estas sustancias, al igual que las que tiene el tabaco, son potencialmente carcinógenas, pero otras, como los metales pesados o como pueden ser las sustancias ultrafinas, se van a ir acumulando en el pulmón y van a ir produciendo otras enfermedades de depósito. Lo que sabemos hasta ahora en cuanto a evidencia epidemiológica sólida es que no podemos demostrar que el vapor cause cáncer de pulmón, pero sí que sabemos qué mecanismos está produciendo en las células. Entonces, lo primero que produce es un estrés oxidativo. El estrés oxidativo produce un daño en el ADN, ya comparte un mecanismo de acción junto con el tabaco. Además, el tabaco produce una inflamación crónica, pero es que el vapor nos produce también una inflamación aguda. Hay un síndrome descrito única y exclusivamente al uso del vapor, que es el síndrome EVALI, que luego os comentaré en qué consiste, y que está descrito única y exclusivamente al uso del vapor y que no es una patología nada desdeñable. Todos estos mecanismos son los pasos iniciales a la carcinogénesis, con lo cual, aunque en comparación con el tabaco el riesgo estimado parece ser menor, para nada es una sustancia inocua.
Por otro lado, hay otra moda que es el paso de los fumadores al vapor. Sí que es cierto que se cree que si solamente utilizan vapor puede ser que el riesgo se disminuya, pero si el uso es dual, el riesgo de cáncer de pulmón no va a disminuir. En cuanto a este síndrome que os hablaba, que es prácticamente exclusivo del uso del vapor, se describió en Estados Unidos en 2019 y es una inflamación, provoca en el paciente un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda en la que lo que se produce es una inflamación masiva del pulmón e intensa, hay un daño alveolar difuso y hay lo que se produce una neumonitis química. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Pues comienza con dificultad respiratoria, tos, dolor torácico, desaturación de forma aguda, puede haber fiebre, mal estado general, náuseas, vómitos. En la radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver que tiene infiltrados pulmonares bilaterales, en el TAC de tórax lo mismo, se llegó a hacer biopsia de pulmón y lo que se veía es que había una inflamación muy intensa en el pulmón y es lo que se llama una neumonitis química, es decir, una inflamación muy importante del pulmón reaccionaria al vapor. En casos leves el tratamiento es retirar simplemente el vapeo, pero en algunos casos vamos a necesitar corticoides sistémicos y se han descrito casos en los que el paciente no remontaba saturación y va a necesitar ingreso en UCI y ventilación mecánica no invasiva. No son muchos casos, son los que hay publicados, pero en los casos graves estamos hablando de pacientes, la mayoría joven, con probabilidad de ingresar en UCI y de requerir ventilación mecánica no invasiva. En resumen, sabemos muy bien y conocemos muy bien y tenemos mucha evidencia de que el tabaco tiene una relación causal demostrada con el cáncer de pulmón y que respecto al vapor tiene un posible riesgo biológico, pero sin evidencia definitiva por ese corto periodo de tiempo que lo llevamos usando. Pero ya estamos viendo que no son seguros y aunque menos dañinos, no libres de riesgo. Cambiamos, no sé si voy demasiado rápida, vale, cambio un poquito de tercio, y ahora me voy a centrar un poquito más en a lo que yo me dedico y me pidieron que hablara de la lactancia materna y de la terapia hormonal sustitutiva. En cuanto a la lactancia materna, en el cáncer de mama sabemos que tenemos unos factores de riesgo múltiples y unos factores protectores múltiples. Es decir, el cáncer de mama es un cáncer multifactorial. Es verdad que la lactancia materna es un factor protector, pero hay que cogerlo siempre con matices, sobre todo porque hay pacientes que no van a poder dar lactancia materna por muchas causas y porque la lactancia materna es un factor protector cuando cumple una serie de criterios. Lo primero, ¿por qué es un factor protector? Pues porque durante la lactancia, sobre todo cuando es una lactancia con una frecuencia cada 2-3 horas, es decir, en los primeros 6 meses, se inhibe la ovulación. Es decir, durante ese periodo de tiempo puede ser que a la mujer no le venga la regla. Al inhibirse la ovulación van a bajar los niveles de estrógenos y de progesterona. A los que nos dedicamos a la mama no nos gusta nada de los estrógenos y la progesterona, bueno. Entonces, si durante ese tiempo la mujer ha estado expuesta a menor cantidad de estrógenos y de progesterona, la mamá también está como en más reposo. Se está dedicando a generar lactancia, pero no se está dedicando a reproducir a esa proliferación de las células mamarias. Al no haber tanta proliferación de las células mamarias, pues tenemos menos probabilidad de que una de esas células en esa fase de cambio pues pueda mutar y pasar a ser una célula maligna. Por otro lado, también sabemos que tras una lactancia materna completa vamos a ver el cambio en la mama de la mujer, ¿no? En la mama antes del embarazo de la lactancia, la mama durante el embarazo y la mama después de la lactancia. Después de la lactancia se produce un proceso involutivo, es decir, va a haber parte de la glándula que se atrofie porque ya no va a tener esa función de producir leche. Con esa atrofia van a desaparecer células, algunas de ellas van a tener daño en su material genético y eliminarlas nos va a ayudar también a que no se desarrolle el cáncer de mama. La evidencia dice que cada 12 meses de lactancia se asocia a una reducción aproximada del 4-5%, pero hemos de completar, de decir que debe ser un poco este tipo de lactancia. Que también hay que tener en cuenta que es un factor protector para los tumores que son hormonosensibles.
pero aquellos tumores que no son hormonosensibles, como puede ser un tumor negativo, no va a ser tanto un factor protector. Independientemente de eso, lo que yo quiero decir es que evidentemente si tenemos la posibilidad de tener un factor protector, vamos a utilizarlo, porque mejor tener un factor protector que ninguno, pero como han dicho antes mis compañeras, vamos a intentar sumar más factores. Esa alimentación, ese ejercicio, el tabaco afecta mucho, se asocia mucho también al cáncer de pulmón, es decir, el estrés, el nivel de vida en el que llevamos, y bajar, sumar siempre que podamos todos los factores protectores, intentar evitar aquellos que sean factores de riesgo siempre que sean modulables. Hablan algunos como mutaciones genéticas que no podemos cambiar, pero bueno, sí podemos potenciar los protectores. En cuanto a la terapia hormonal sustitutiva, que también genera un poco de controversia, ¿qué es la terapia hormonal sustitutiva? Pues se utiliza sobre todo en la menopausia. En la menopausia hay una caída muy marcada de las hormonas y la gente piensa que, las personas piensan que ¿se me escucha? Las personas piensan que la menopausia es como una fase normal de la vida de la mujer. No siempre la menopausia es una fase fácil, es decir, y no siempre es una fase simple. Dos de las cosas que más me preocupan a mí de la menopausia, sobre todo cuando en mis pacientes se va a producir una menopausia precoz, es que se va a acelerar muchísimo la osteoporosis, nada desdeñable, es decir, la densidad ósea va a bajar muchísimo en la mujer y eso va a hacer que ante mínimos traumatismos podamos tener fracturas graves. Esto va a limitar mucho y a hacer que la calidad de vida de la paciente se vea muy, muy limitada. Por eso, en caso de vamos a tener que tratarla cuando veamos que una mujer está teniendo una caída de esa densidad ósea y vamos a necesitar de las hormonas. Por otro lado, sabemos que los estrógenos, aunque en la mama no nos gustan mucho, sí que sabemos que tienen un factor cardiovascular, un protector muy importante. Si lo hacemos, cuantos menos estrógenos, ese factor cardiovascular lo perdemos, entonces hay que reeducar a las pacientes y decirles que hay que hacer todo lo posible en cuanto a ejercicio. ¿Se me escucha? ¿Sin micro? Vale. En cuanto a ejercicio, ¿por qué? Porque factores cardiovasculares, ¿qué son? Eventos, infartos de miocardio. ¿Puedo seguir? Infartos de miocardio, ictus, es decir, no estamos hablando de patologías para nada en las que no pararnos. Que hagamos un poquito eso, que la menopausia no es solamente los sofocos, el insomnio, que también es muy importante porque en el caso de que sean graves van a mermar mucho la calidad de vida de la paciente, pero que tengamos en mente la osteoporosis y sobre todo los factores cardiovasculares. En ese caso, terapia hormonal sustitutiva. Lo que sí se ha visto es que la asociación de estrógenos y progestágenos, hay varias combinaciones que se pueden hacer para... No se me oye, ¿no? Lo siento. Siempre que sea necesaria, siempre que la menopausia esté generando en la paciente una merma en su calidad de vida, vamos a intentar utilizarla a la dosis menor posible durante el menor tiempo posible, porque lo que sí que se ha visto es que a partir del 5º año, pues el riesgo asociado a la aparición del cáncer de mama, sobre todo en la terapia combinada, pues aumenta. En caso de utilizarla, nosotros recomendamos siempre una mamografía anual y en caso de que sea una persona joven o una persona mayor con una mama densa, también la ecografía. Bueno, se me pidió también que hablara sobre la radiación y hay a muchas pacientes le da miedo hacerse una mamografía porque dicen me va a radiar y me va a salir un cáncer, de forma dicho muy tal. Bueno, saber que... ¿Te importa? Porque luego vamos a tener un bloque donde se van a desmentir mitos, falsas creencias y una precisamente es esa. No hablo de... Sí, déjalo porque lo vamos a dejar para después. Vale, no hablo de eso. Vale, pues mira, voy a terminar con lo que creo que menos peso podría tener en la charla, pero que para mí es lo más importante, que es el miedo. Sabemos que el miedo es una de las barreras psicológicas más importantes para que los pacientes no participen en estos programas de cribado. ¿Miedo a qué?
Pues miedo al diagnóstico, ese prefiero no saber. ¿Por qué? Por la ansiedad anticipatoria que genera la prueba, que sabemos que es alta, por crear previamente escenarios catastróficos que probablemente no ocurran nunca y luego el escenario que nos encontremos sea muchísimo mejor, o porque han experimentado situaciones con familiares que han sido negativas. El miedo también al procedimiento. En el caso de la mamografía sabemos que a veces pues miedo al dolor. Yo siempre digo, por favor, 5 minutos de dolor. Cada vez los mamógrafos están más ajustados, los técnicos son más sensibles. Siempre lo digo, si tienes una mamá dolorosa, comunícalo, se te va a tratar con tranquilidad. 5 minutos de dolor por 2 años de tranquilidad. Es decir, en el caso del cribado del cuello del cáncer uterino, la vergüenza, el ginecólogo, las molestias, y en el de colon, la sangre oculta en heces, sobre todo a la colonoscopia, ¿no? Un método como muy invasivo que puede hacer que la gente no quiera participar. Por otro lado, el miedo a los falsos positivos. Mucha gente tiene miedo a que se le diagnostique de algo que no tiene. Es decir, hay gente que cree que lo que se le ha dicho, pues desconfía, ¿no? Realmente yo no tengo esta lesión, o a veces, en ocasiones, tenemos que hacer, cuando vemos una lesión y hay dudas, hay que hacer pruebas complementarias. Durante ese tiempo, pues el paciente está en un periodo de incertidumbre que le hace dudar, pues a ti mismo te debe dudar, o a la hora de explicárselo no tienes pues eso, que hay que hacer estudios complementarios y eso le hace desconfiar. Y por otro lado, miedo debido a la información distorsionada. Yo siempre digo, ojo con los influencers, que más que influencer a veces son desinfluencers. Y no solamente hablo de los influencers, sino tenemos recientemente el cribado de cáncer de mama, como el periodismo sensacionalista ha hecho mucho daño, ha puesto también en tela de juicio la profesionalidad de muchos facultativos y sobre todo ha generado un miedo a las pacientes totalmente inadecuado. Se ha utilizado también como arma de arroje político y a mí, desde el punto de vista facultativo, yo no tenía voz ni peso para poder, ojalá hubiese podido hablar, lo hablo hoy. Las mujeres del área 9, estaros completamente tranquilas. Aquí no ha ocurrido absolutamente nada de eso y creo que no hablo solo por el área 9, sino que hablo en general. Los programas de cribado llevan detrás análisis cada año en los que se ve lo que has diagnosticado, lo que no has diagnosticado, si han bajado y está todo milimetrado. También muy importante saber que para que un programa de cribado disminuya la mortalidad necesitamos una tasa de participación del 75%. Yo hace 2 años medí la tasa de participación de Abarán, Blanca y Cieza. No alcanzábamos la tasa de participación en ninguna de las 3 poblaciones. Es decir, en la única que lo alcanzaba o se acercaba un poquito era en Cieza. Animaros sobre todo, es decir, yo participo, es decir, animaros a que de verdad lo utilicéis porque se destinan muchísimos recursos y es que diagnosticar una enfermedad en estadio temprano va a cambiar tanto la evolución y si tenemos esa posibilidad, por favor, utilicémosla. En cuanto a disminuir y mitigar el miedo, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista médico? Pues dar una información clara, honesta y sobre todo basada en la evidencia científica, que es en la estadística. Comunicar siempre desde la empatía, recordatorios personalizados, me gusta mucho, aunque hay algunas cositas del portal del paciente que yo creo que el paciente no debería de tener tanto, pero bueno, los recordatorios, el mensaje que te llega al móvil o adecuarlo para las personas más mayores que no tienen el móvil, es muy importante, no me acuerdo, todos vamos con mucha prisa, pero que te llegue un mensaje que te diga mañana tienes cita a esta hora es súper importante para que participemos en las pruebas. Las pruebas tienen un alto coste y los recursos aquí en España creemos que son ilimitados y no lo son. No sabemos la suerte que tenemos. Sobre todo, más testimonios positivos. Hay muchos testimonios negativos y muy poquitos positivos. Vamos a darle también voz a esos testimonios positivos. Y, por supuesto, simplificar el acceso. Lo que he dicho antes, dejar la sangre oculta en heces en una farmacia, que te llegue el mensaje al móvil, que, por supuesto, que la prueba sea más cercana a tu domicilio siempre que pueda ser, pero siempre que no vaya a variar el resultado. Y, en definitiva, pues eso, que no tengamos miedo y que participemos y que lo utilicemos. Muchas gracias, Amalia.
Bueno, creo que con todo lo que nos ha dicho Amalia, si hay alguien aquí que cuando reciba la carta de la mamografía se lo piensa, hace como que no la ha visto, que no le ha llegado, creo que con lo que nos ha contado Amalia le haremos caso a esa carta de la mamografía, la prevención del cáncer de colon también, el test de sangre oculta en heces, que ahora también Clara nos puede decir un poco en la farmacia cómo se hace. Y luego hay otra cosa que me quedo también con el tabaco. El tabaco no solamente afecta a quien fuma, sino que afecta a los demás también. Creo que con lo que nos has presentado, igual, si alguien fuma aquí, creo que también Pilar nos ha dicho, en atención primaria también existen recursos. Tu médico de cabecera te puede ayudar a dejar de fumar. Entonces, pues si alguien fuma, hay recursos para ayudar para dejar de fumar. Y luego, no se ha mencionado aquí, hay un documento, y es el Código Europeo contra el Cáncer. Es un documento basado en evidencias científicas y son 14 recomendaciones, que es lo que nos hace lo que hemos dicho, que casi la mitad de los casos de cáncer se pueden prevenir. Entonces, hemos hablado de la alimentación, hemos hablado del sedentarismo, hemos hablado de la obesidad, el tabaco, el alcohol. Luego ha salido el sol y bueno, me quedo resumiendo un poco la intervención de Amalia, ha sumado 2 factores de riesgo más condicionantes, que el tratamiento hormonal sustitutorio y la lactancia materna. Vale, pues volviendo a los programas de cribado, Clara, ¿nos puedes decir el test el kit porque se da en la farmacia, ¿verdad? Pues actualmente está activo el cribado de sangre oculta en heces. Es súper fácil de seguir y de hacer. A cierta edad nos llega una carta a nuestra casa, lo tenemos a huevo. Lo único que hay que hacer es coger esta carta, bajar a la farmacia y nosotros nos encargamos de dar una varilla. Con esa varilla se toma la muestra de heces y directamente se lleva al centro de salud. Antiguamente había que pedir cita, ahora ni siquiera. Hay unos buzones en los que depositamos la muestra con la información del paciente. Creo que lo tenemos súper fácil, que no nos supone apenas tiempo, que no nos supone ningún coste y que nos ayuda a una detección precoz y a tener que erradicar la enfermedad en un estadio temprano si hiciera falta. No nos damos cuenta, hay personas que piensan que están totalmente sanas, pero no sé si tenéis algún caso cercano, pero muy común, que vengan a la farmacia, oye, me han llamado, tengo que hacer una colonoscopia y es porque salen pólipos, salen quistes y hay cosas que no producen sintomatología, pero que están ahí y tenemos que darnos cuenta y acudir a nuestro centro de salud. Otra cosa que quería decir, que me parece súper importante, es verdad que no está el cribado de Cervi, no está activo aquí en Murcia para detectar el virus del papiloma humano en mujeres, pero es que se nos está haciendo demasiado común en el día a día de la farmacia ver a mujeres súper jóvenes y otras más mayores llegar con lesiones intrauterinas. Si podéis, si tenéis la oportunidad, si tenemos toda la accesibilidad del médico de cabecera, bajad y solicitad vuestra citología, vuestra cita en el ginecólogo, porque es un tipo de cáncer silencioso que al principio no nos damos cuenta, pero está por todos lados, lo vemos día a día. Además tiene una forma de prevención muy importante, que es la vacunación. Es obligatoria, creo que desde mi edad, creo que desde mi generación. Así que os animo a ponérosla. Si la edad no entra dentro del programa que cubre la Seguridad Social, igualmente podéis hablar con vuestro médico, os la enviará, tenéis que pagar la vacuna, pero la podéis poner. Y es que es algo que está siendo, ya digo, demasiado frecuente y que a mí personalmente me preocupa, porque en hombres no da la cara, pero en mujeres aparece y es bastante rápido. No sé, Pilar, si quiere, porque hemos dicho lo del cribado de Cervi no está todavía implantado en la farmacia, pero no sé, en los centros de salud se hace la citología, es decir, lo que nos ha dicho Clara, ¿no? Se puede ir al centro de salud y solicitarla.
Sí, aunque estamos esperando todavía que ese screening pues se implante, es verdad que lo tenemos muy fácil, porque algo tan accesible como bajar, decirle a tu médico que te solicite una citología, y en principio se prescriben cada 3 años. Es verdad que con lo que comentaba Clara, que hay que destacar que aunque, por ejemplo, el test de prevención del cáncer colorectal es muy fácil, hay muchísima gente que no lo hace. Es decir, nos seguimos encontrando en la consulta a diario gente que viene, pues mira, me llegó la carta y estaba en la playa, como yo no tengo ningún síntoma, no he ido, pues que ahí está la clave realmente. O sea, el cribado es para personas que no tienen síntomas. Entonces, es como una batalla diaria que tenemos en mente de concienciar a las personas que en prevención secundaria lo que tratamos de conseguir es una detección precoz, porque a priori, si detectamos un cáncer en un estadio inicial, pues en principio el tratamiento sería menos agresivo, las tasas de curación son más altas y por supuesto la mortalidad disminuiría. La gente lo sabe, pero yo creo que todavía nos cuesta adherirnos a eso. Mucha gente comenta, no, si yo me hice una colonoscopia y me quitaron un pólipo, me diagnosticaron un pólipo, me lo quitaron, que podría haber sido un cáncer. Pues esa es la prevención es real. Entonces, desde atención primaria, pues eso es lo que nosotros hacemos, ya no solo tratar la enfermedad, sino acompañar, esclarecer las dudas que puedan tener, normalizar el proceso de la detención precoz y bueno, pues, por supuesto quitarle a la gente ese miedo o esa preocupación en que pueden tener. Ya no solo eso, nuestra labor está más sobre todo en cuanto a comunicarles de manera individual, aunque en cribado sea poblacional, la atención es individual, es decir, luego nosotros comunicamos el resultado. En el caso de ser positivo, solicitamos pruebas complementarias, acompañamos a los pacientes en la espera de esas pruebas complementarias que sabemos muchas veces son interminables y son muy complicadas y muy duras para las personas. Entonces, pues al final eso, destacar un poco nuestra labor en el acompañamiento y sobre todo en dar esa información que sabemos que muchas veces es lo que les falta a la gente para hacer las cosas realmente bien. Bueno, yo creo que a partir de esta tarde la gente va a hacer caso a la carta. Bueno, otra de las herramientas muy eficaces para la prevención del cáncer, ya se ha mencionado, y es la vacunación. Existen vacunas para ciertos tipos de tumores. Eduardo, ¿puedes hablarnos de este tipo de vacunación? Bueno, tal como ya se ha comentado, ¿quién podía pensar hace 20, 30, 40 años que el cáncer podía curarse con una vacuna? Es otro de los grandes avances que hemos tenido en la investigación frente al cáncer, ¿no? Hay una vacuna, la vacuna ya se ha mencionado, la vacuna contra el papiloma, que lo que va a hacer es que las mujeres en el futuro no tengan ese tipo de cáncer, ¿no? Por eso es tan importante lo que han comentado las compañeras, ¿no? Conseguir que todas las mujeres, todas las niñas entren en el programa de vacunación, porque ellas no van a sufrir lo que muchas mujeres están sufriendo hoy, ¿no? Pero no solo existe esa vacuna, está también la vacuna de la hepatitis B. La hepatitis también es otra de las vacunas que tenemos en nuestro calendario vacunal y que ese cáncer de hígado, ese cáncer tan mortal, puede evitarse con la vacuna. Apoyar las vacunas, no tenerlas miedo. Ahora hay un cierto movimiento antivacunas que nace en un país que prefiero hoy no nombrar y que lo que tenemos que hacer es, pues eso, ¿no? Confiar en las vacunas, confiar en la sanidad pública, como ha comentado Amalia, hay que tener las vacunas. Y hacer un par de anotaciones a los que se ha comentado ya en la mesa, ¿no? Miren, para los que no creen en la evidencia científica en torno al cáncer de pulmón, que quiero recordarles que es el cáncer que más mata. La mayor mortalidad en tumores en España y en el mundo, bueno, en España es el cáncer de pulmón. Bueno, pues en el caso del cáncer de pulmón, al que no cree en la evidencia científica, que crea en la estadística. Hace 30 o 40 años las mujeres no se morían de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque no fumaban. Hoy la única variable
que ha cambiado en que las mujeres tengan cáncer de pulmón y fallezcan es que fuman. O sea, aquel que no crea en la evidencia científica, que crea en la estadística, ¿eh? Y por lo tanto les aconsejo evitar el tabaco, que por otra parte conocen también que es la primera causa de mortalidad evitable, porque no depende de la sanidad pública, no depende de un tercero, depende de nuestra voluntad. Y por lo tanto es la primera causa de mortalidad evitable que tenemos. Y en cuanto al sol, pues otro matiz, ¿no? Se ha comentado aquí ya el problema del cáncer, el melanoma. En Murcia se diagnostica un melanoma cada 2 días. El melanoma es uno de los cánceres más mortales, pese a visualizarse muy rápido. Yo les recomiendo que se revisen ustedes de vez en cuando la piel y que cualquier mancha rara, cualquier mancha, acudan a su médico de familia, que con seguridad les va a decir: mira, no te preocupes, esto es una verruguita, no te preocupes, no te preocupes, o preocúpate porque te voy a mandar al dermatólogo. Revísense la piel, por una razón que van a entender muy fácil. La piel tiene memoria, la piel tiene memoria. Todas aquellas insolaciones que hemos tenido de jóvenes, que hemos tenido pues en esos días de río, de playa, que hemos tenido sin cuidarnos la piel, sin darnos esa protección que comentaba, bueno, pues al final esa memoria acaba saliendo y acaba produciéndonos algunos de esos tumores que son en ocasiones tan graves. Vacunarse, querer en los cribajes, otro dato, si hemos hablado del cáncer de colon. ¿Saben cuál es el porcentaje de cáncer de colon, vamos, de cribado de cáncer de colon que tenemos en la región de Murcia? De ese 100% de cartas que se mandan entre los 50 y los 69 años, el 48%. El 48%. Un cáncer de colon diagnosticado en fase 1, pólipo, cualquier otra variable, en fase 1 tiene un 80 y tantos, un 90% de curación. Un cáncer de colon en una fase 3, una fase 4, la mortalidad se incrementa extraordinariamente. Hagámonos el cribaje, recomendémoselo a todos aquellos que les llegue la carta. No le tengan miedo, como decía Amalia, a esa colonoscopia, que les aseguro, y yo no sé, yo me la he hecho varias veces ya, y les aseguro que la última me tuvieron que despertar. Oiga, levántese que le toca a otro. O sea, no le tengan miedo porque les va a salvar la vida. Háganlo, y todos aquellos que reciban la carta no consientan que la tiren a la basura. Inmediatamente que vayan a la farmacia es lo más sencillo del mundo, les va a salvar la vida. Bueno, poco más puedo decir, y lo que me diga aquí Silvia, que es la que manda. No, estábamos comentando lo de la vacunación. Bueno, también existe un plan, ¿verdad?, en el centro, en educación. O sea, que hay a través del enfermero escolar que vacuna a todos los niños a cierta edad, que ya se puede prevenir desde, o sea, ya vacunados desde un principio, evitamos este tipo de cáncer. Bueno, a pesar de toda esta evidencia científica, todo lo que se está comentando aquí basado en evidencia, en cosas reales, pues todavía sigue habiendo falsas creencias, mitos, desinformación, desinfluencia, que decía Amalia, ¿no? Y me gustaría que lo hablásemos eso. Por ejemplo, el tema, tú has comentado, que te he dicho dejarlo para después, el tema de la radiación. Sí, yo he oído muchas ocasiones en la asociación cuando hacíamos la mamografía y muchas señoras decían: wow, si es que la radiación que provoca es peor que hacerme la mamografía, prefiero evitar esa radiación. Vale, bueno, pues la mamografía equivale a una radiación de 0,4 milisievert, 0,4, es decir, solamente por vivir en el planeta Tierra. Y, ojo, dependiendo de en qué ciudad vivamos, si vivimos en el campo, cerca de una antena, de tal, es decir, la radiación que recibimos es de 3 a 4 milisievert anuales. Es decir, si nos hacemos una mamografía cada 2 años, es decir, que es lo que nos pide el cribado, estamos aumentando en 0,2 anual, que es prácticamente nada. Es decir, entonces se ha visto que realmente los cáncer radioinducidos no están tan relacionados con la mamografía, sino con aquellas personas que por su
en casos de linfoma, por ejemplo, en edades tempranas recibieron dosis de radioterapia, sobre todo en la época de los años 70, 90, que se daban dosis de radioterapia más altas, entre 30 y 40 Hz. En esos casos sí que se ha visto la aparición, y son muy poquitos, a los 8 o 10 años de cáncer de mama radioinducidos, pero en el caso de la mamografía esto no es real, es decir, la dosis que se da es cada vez más bajita y cada vez los aparatos que utilizamos, es decir, la dosis se va bajando más y las imágenes que vamos obteniendo son de más calidad y todavía nos permiten diagnosticar más. Así que nadie ponga como excusa eso, porque eso sí que es verdad que es cierto que es un mito y no es una realidad. Gracias. Pilar, seguramente a ti te habrá llegado mucha gente a la consulta y habrá dicho, pero si fuma, que le habrá aconsejado que deje de fumar o de beber. Y bueno, tú y cualquiera de nosotros estamos hartos un poco de oír, de decir, pero si no fumabas, mira no sé quién, si no ha fumado ni ha bebido, fumaba o bebía y mira, y tiene 90 años y mira qué bien está, ¿no? A ver, eso por supuesto que es cierto, y más, bueno, más en un pueblo donde la gente se conoce los casos de un familiar, de amigos. Entonces, pero al final lo que nosotros tenemos, nuestro deber es decirle a la gente, insistirle que no se pueden guiar por lo que uno haya hecho o uno no haya hecho. Pues, por supuesto, al final estamos hablando de probabilidad, estamos hablando, como comentaba Eduardo, de estadísticas. Entonces, las estadísticas están ahí. Da igual si tú has presentado esos factores de riesgo, sino que al final el hacer las cosas bien, pues probablemente no te salve, por así decirlo, de un caso que por desgracia te toque vivir, pero es cierto que según lo que se ve y según los pacientes que acuden al hospital a hacerse pruebas, los estilos de vida, por supuesto que influyen, y eso es algo que no podemos dejar que la gente viva engañada, o por el hecho de no fumar ya olvidar que puede tener un cáncer de pulmón, o por el hecho de cuidarse o hacer deporte que no le pueda pasar. Entonces, concienciar sobre todo eso a la gente sana, porque que estés sano hoy, bueno, probablemente no significa que dentro de un par de años no lo estés, o dentro de 4 años no lo estés, porque hay que decirles que pasa, porque al final lo que la gente siempre se escuda es que, bueno, a mí no me tiene por qué pasar. Pues pasa, sí que pasa. Sí. Respecto a eso, yo siempre quiero hablar de que, vale, puede haber una persona que tenga una genética maravillosa, unos genes supresores de tumores y que beba como nadie, fume como nadie, pero tiene una genética como nadie. Entonces, con ese no nos tenemos que comparar. Yo nunca me comparo con ese. Nosotros estamos en un área muy pequeña, sabemos que es un área de alta prevalencia en la parte de la mama de mutaciones BRCA1, BRCA2, el CHEK2, encima poblaciones chiquititas que al final, si tiramos del árbol genético, muchos vamos a compartir material genético. Entonces esto es como una ruleta rusa, te puede tocar o no te puede tocar, yo no voy a jugar. Es decir, yo si juego a aumentar mis factores protectores, porque los de riesgo, muchos de ellos ni siquiera vamos a saber si los tenemos o no los tenemos. Entonces, no nos comparemos con la excepción y hagamos lo que debemos hacer y lo que todos sabemos al final que es lo más saludable y que es lo mejor. Es decir, Cristiano Ronaldo y Messi hay 2. El resto no salen de fiesta, entrenan, se cuidan y lo hacen por algo. Es decir, no es casualidad, ¿vale? No se llega ahí por casualidad. Entonces, pues eso, que lo de que el que mi abuelo fumaba mucho y bebía mucho y llegó a los 92 años, sí, pero tu abuelo quizás tenía una genética envidiable y vivió una vida en otras circunstancias totalmente diferentes a las que tenemos hoy. Y también vuelvo a mencionar el estrés que vivimos la sociedad actual. Entonces, un poco también sumemos factores protectores y no nos creamos invencibles. Gracias. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando un poco. Al final, bueno, hemos ido sobre hora. No lo sé si hay alguna duda, si hay algo que queráis comentar, preguntar o
Yo sí que me gustaría poner un ejemplo de la asociación, un poco, buenas prácticas, podría decirlo. Me ha gustado, por ejemplo, Pilar ha puesto un ejemplo, lo del programa Activa, y es que, porque aquí estamos diciendo todo lo que hay que hacer y está muy bien, pero ahora nos vamos a casa y se nos olvida. Sí, pero se nos olvida. Nosotros desde la asociación, por ejemplo, estamos trabajando y es modificando los entornos, no solamente diciendo lo que hay que hacer, sino poniéndolo a la disposición de la población para hacerlo más fácil. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Abarán aquí se firmó un convenio de los espacios sin humo. Entonces hay un par, no sé si 2, 3 zonas, dos plazas aquí en el centro que están señalizadas como espacios sin humo. Es decir, que ya no es solo decir que no hay que fumar, por todo lo que nos ha contado Amalia, sino que además nosotros lo hacemos fácil para que no se fume, que haya un cartel donde la gente no fume. Y estamos hablando de una plaza que es donde están todos los niños que están jugando, que no tienen por qué ver, normalizarlo, ¿no? Como que el tabaco es algo tan normal, que se normalice. Y luego, además, por lo que nos ha comentado Amalia, que el tabaco no solamente afecta a quien fuma, sino a todos los que están a su alrededor. Entonces, bueno, de forma así muy breve, no sé si hay ejemplos así de buenas prácticas o un trabajo en red que se podría hacer para facilitar todos estos factores de riesgo, no sé si desde atención primaria o... En cuanto a concienciar... Sí, que ya no sea solamente concienciar todo lo que estamos diciendo aquí, sino que ponerlo en práctica. Por ejemplo, uno de los ejemplos que has puesto es lo del programa Activo de la Consejería de Sanidad, que al final es facilitar a la población, ¿no? que sea fácil, que no solamente decirle que hay que hacer deporte, sino que además te ponga a tu disposición un programa para que te sea más fácil. Bueno, sí que es verdad que... Sí que es cierto que, por ejemplo, con el tema del tabaco, que como he comentado antes, es lo más habitual que nosotros recibimos en la consulta, sí que es verdad que hay muchas veces que incluso a lo mejor de forma aislada o de forma privada, pues sí que podemos poner en conocimiento de los pacientes pues ciertas asociaciones o ciertas concertaciones que hay de gente que al final pues están todos en la misma situación, todos han intentado dejar de fumar alguna vez de forma fallida, todos han dejado de fumar y luego han recaído después de un episodio estresante o por algún motivo. Entonces sí que es verdad que también el hecho de que las personas se sientan acompañadas, igual que con el tema del ejercicio, pues eso también le hace ver que no están solos, porque al final mucha gente también se siente muy culpable de decir, pues yo antes hacía deporte, antes no fumaba, y como que muchas veces los pacientes se sienten culpables de no cuidarse o de no... Entonces, pues es verdad que siempre y cuando puedan hacerlo con gente que está en su misma situación, pues siempre les resulta bastante más fácil. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, por mi parte, quedo cerrada la mesa. Creo que todo lo que quería que se hablase, se ha hablado. Y bueno, y yo concluyo como hemos empezado. La mesa la hemos titulado Prevención y Cáncer, una responsabilidad de todos, y concluyo con eso. Con todo lo que hemos expuesto aquí, creo que la mitad de los casos de cáncer están en nuestras manos. Ya, con la información que hemos dado hoy, ya cada uno consecuente con su acto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, yo quisiera, aparte de darles las gracias, a ustedes otra vez, yo quisiera invitarles el jueves a una conferencia que se va a dar dentro de estas jornadas de Abarán contra el cáncer. Va a acompañarles, si ustedes quieren, Alejandro. Alejandro es uno de los investigadores que beca la Asociación Española contra el Cáncer para que investigue y mejore la calidad de vida de los enfermos de cáncer. Es un chico jovencísimo, como casi todos los que nos acompañan, da gusto verlo. Y fíjense ustedes, no es médico, no es biólogo, no es farmacéutico, no es químico, es matemático. Es matemático, un matemático trabajando contra el cáncer. Está trabajando, y la conferencia es interesantísima, por eso se la recomiendo, está trabajando en un algoritmo que mejore, a través de la información de inteligencia artificial, que mejore la investigación y el tratamiento del cáncer. Les recomiendo que, si tienen interés, el jueves le acompañen, porque seguro que van a aprender mucho y que van a conocer otro modelo de investigación que, ya les digo, no hace un médico, hace un matemático. Volver a felicitar
a Clara y a Trini, que son el alma de la asociación y de la Junta, bueno, y a toda la Junta, perdonad, a toda la Junta, que han hecho posible esta 17 jornada y que con seguridad el año que viene celebrarán la 18. Muchas gracias.